Cuando uno visita la Musara, sobre todo por primera vez, lo más fácil es que dé rienda suelta a su imaginación por las ruinas que están a la luz del día. De repente te descubres reconstruyendo mentalmente el pueblo. Deja de imaginártelo porque en este vídeo vamos a ver cómo era el pueblo de la Musara a mediados del siglo XX, justo antes de que fuera o se convirtiera en un pueblo abandonado. Soy Santi García, me gusta el gazpacho, esto es Camino con Santiago, la Musara, antes y ahora. Vamos con la primera foto, esta es del 1932 y lo que vemos es a la derecha un coche que está circulando por lo que, a juzgar por la escala de grises, pues puede parecernos una pista forestal, pero es una carretera, lo sabemos porque esa es la carretera que une Vilaplana y la Musara. Es más, si has subido a la Musara en bicicleta, estoy seguro de que recuerdas que hay un tramo de carretera en el que hay unos pilones similares a los que vemos en la fotografía. Y bueno, si te gusta tanto el senderismo como a mí, pues sabrás que justo al fondo, a mano derecha, eso que vemos es la Serra del Montsant, y a la izquierda, en este valle o planicie que parece que hay, lo que tenemos pues es precisamente la planicie del Baix Camp. Esta foto es importante porque la carretera de la Musara se acaba de construir en el 1914 y a partir de entonces se acelera el proceso de abandono o el éxodo de la Musara, que concluirá en la década de los 50 y ya será en el 1961 cuando el pueblo de la Musara se unirá por real decreto al término municipal de Vilaplana. Y las primeras personas que emigraron fueron precisamente aquellas en cuyas propiedades o en cuyas fincas había bosque. Como sus propiedades valían más, precisamente emigraron primero los más ricos. Y no se pudo dar un proceso de repoblación como sí ha sucedido en otros pueblos de montañas de Prades, precisamente porque quienes emigraban vendían sus propiedades y además hubo un proceso de compra especulativa de estas propiedades a fin de construir un complejo turístico que compitiera con el turismo de sol y playa. Así que bueno, todo lo que se puede comentar a partir de una fotografía. Vamos con la segunda de las fotos. En este caso no podemos concretar una fecha como el anterior, pero sí que tenemos muchos detallitos que comentar. Esta foto se centra en una masía, es este edificio que tenemos evidentemente ocupando gran parte de la imagen, y yo me juego lo que quieras a que esta masía tú alguna vez ya la has visto. Lo que pasa es que a día de hoy está en un estado de degradación muy evidente y además la vegetación ha recuperado lo que es suyo, así que hay que afinar mucho la vista para reconocer la masía a día de hoy. ¿Qué casa es esta? Pues mejor dicho, era una de las masías más importantes del pueblo de la Musara. Se trata del Mas de l'Abelló, donde vivió una de las últimas familias de la población. En concreto, aquí vivió Pere Abelló i Vilalta junto a su familia. Y Pere Abelló fue precisamente el último alcalde de la población. Si nos fijamos, la masía está pues prácticamente solapándose con una carretera. Esa carretera es por la que hoy pasamos cuando ya estamos muy cerquita del pueblo de la Musara. De hecho, la masía sigue estando en el mismo lugar. Lo que pasa es que, como decía antes, la vegetación hace que pase un poco desapercibida. La próxima vez que vayas a la Musara, fíjate bien a ver si la identificas después de haber visto esta foto, aunque seguramente haré algún montaje para que veas el antes y el estado actual a año 2022. Vamos con la tercera foto. De nuevo podemos concretar de cuándo es esta fotografía. Para mí, de todas las fotos que vamos a comentar, es desde luego la más interesante, porque yo estoy seguro que si a mucha gente le enseñara esta foto y no dijera de dónde es, pues muchas de estas personas no sabrían decirme qué pueblo es el que estamos viendo en la imagen. Evidentemente es la Musara y lo que vemos es como un morro, ¿no? Una punta. Eso es la punta de las Airasas, el risco de las Airasas.
y el edificio que está pues prácticamente coronando este pico es el refugi o el Xalet de les Airasses, que fue el último edificio que se construyó en el núcleo de población de la Mussara y también uno de los que todavía siguen en pie. Si miramos un poquito a la derecha, pues vemos ahí que hay algo que sobresale, como si fuera una chimenea. Eso es precisamente la iglesia de San Salvador. Si en el caso del refugio hablábamos de ese último edificio que se construye, pues la iglesia de San Salvador fue precisamente uno de los primeros edificios documentados que hay de la población. Evidentemente ha cambiado mucho a lo largo de los años y justamente hay un libro que habla sobre la historia del templo. Otro detalle que para mí es súper elocuente, o que por lo menos es súper interesante para quienes nos apasiona la Mussara, es esa falta de masa forestal. ¿Qué ha pasado con todos esos árboles que hoy en día relacionamos sí o sí con la Mussara? Esta foto hoy en día sería imposible de hacer, porque nos encontraríamos que tenemos un bosque. Sí, sobresaldría al refugi de les Airasses y probablemente el campanario, pero el resto pasaría imperceptible, porque podríamos decir que el árbol no nos deja ver el bosque en este caso. Vamos con la cuarta foto. No estoy muy seguro de si lo he dicho, pero la anterior, la foto número 3, esa es del año 1926. Ahora vamos unos años más tarde en el tiempo. No tenemos una fecha exacta, pero sí que sabemos que está tomada entre el año 1949 y el año 1969. Es un periodo de tiempo súper interesante, porque el proceso de despoblación de la Mussara culmina en la década de los años 50. Ya veíamos antes que el alcalde emigra en el año 1959 y solo 2 años más tarde, en el 1961, Franco firma un real decreto por el que anexiona el pueblo al término municipal de Vilaplana. Si bien es cierto que hay, o que por lo menos a mí me han dicho algunas personas, que todavía quedaban algunos vecinos viviendo en las masías aledañas de la Mussara, lo que podemos decir en base a la documentación es que el pueblo ya se consideraba un despoblado o un lugar abandonado, o por lo menos deshabitado, que eso es otro tema en el que podemos entrar. ¿Qué vemos en la foto? Sin enrollarnos mucho más, pues lo que tenemos es el núcleo de población, que es ese conjunto que está formado por la iglesia de San Salvador, la abadía que está justo a la izquierda adosada, luego tenemos la casa de la vila, que si ampliamos veremos que tenía una escalera para acceder, entiendo yo que a un habitáculo, y todo lo que sigue a mano izquierda eran viviendas. También, si ampliamos un poquito, veremos que hay un grupo de 3 personas. Se puede intuir la balsa, aunque es muy difícil decir que está ahí, al menos sin saberlo. Y justo en el extremo izquierdo, centro a la izquierda de la fotografía, hay un árbol, y después de ese árbol vemos una casa. Eso es Cal Po, de la que todavía queda bastante en pie, aunque pues evidentemente la vegetación ha recuperado lo que es suyo. Y esta foto yo entiendo que no es de finales de la década de los años 50, porque el conjunto, la verdad, es que no tiene un aspecto de un lugar abandonado y que encima ha sido vandalizado. Hay un artículo muy interesante del año 1965 de La Vanguardia Española, cuando se llamaba La Vanguardia Española. Se trata de la visita que hizo un periodista en el año 1953, titulado el artículo La Mussara, ¿qué fue y lo que puede ser? Y el primer párrafo es súper interesante porque dice así: en 1953 ya no encontré a nadie. Las puertas de las casas aparecían tristemente abiertas. Todo en el pueblo daba la sensación de que acababa de ser evacuado. Me asomé a los portales, llamé, nadie respondía. No obstante, en alguna casa observé que todavía quedaban mesas y bancos como esperando a sus moradores de vuelta de sus faenas en el campo. Así que entiendo yo que esta foto o bien es de principios de la década de los 50 o incluso pues sería de este año 49, entendiendo que a finales de los 50 y entrados ya a los 60 el pueblo pues debía tener un aspecto bastante lamentable, sobre todo porque según podemos saber
se sustrajeron las tejas y bueno, la verdad es que la gente hizo lo que quiso. Vamos con la foto número 5. Nuevamente no tenemos una fecha exacta, pero sí que yo me atrevería a decir que es anterior a la que acabamos de ver. ¿Por qué digo esto? Porque la fachada de la iglesia de San Salvador, la verdad es que digamos que está mucho más entera que en la foto anterior. Al menos en el frontal, en la fachada, a mano derecha, no se ve que esa pintura de cal ha caído, como sí que veíamos en la fotografía anterior. Luego, pues tenemos a la derecha el recinto amurallado del cementerio con una vegetación que parece que está cuidada. Vemos un gran grupo de personas y lo que yo sospecho es que se trataba de la fiesta mayor de la Musara, que como sabemos tenía lugar el 6 de agosto coincidiendo con el patrón de San Salvador. Por entonces hacía buen tiempo y además coincidía con que se batía el cereal. Y hay una anécdota, y es que es verdad que en la Musara no había ninguna tienda, pero había 2 bares o 2 tabernas, Cal Estudiant y Cal Casolas, que además están muy cerca la una de la otra. Dependiendo de a qué taberna ibas, tenías unas inclinaciones o unas posturas políticas. Y esto condujo a un problema, y es que cada uno de estos grupos quería celebrar la fiesta mayor en una fecha diferente. Tanto es así que al final, mientras unos celebraban la fiesta mayor, los otros estaban trabajando y un burro se cruzó por el medio y bueno, eso causó un revuelo. También es muy interesante que vemos a la izquierda de la iglesia de San Salvador la abadía. Parece que en la ventana hay alguien asomado, como también hay personas en la escalera, que ya forma parte del edificio de la Casa de la Vila. Foto número 5, en este caso pues yo ya no me atrevo mucho a decir de qué año sería, pero bueno, la iglesia, por lo menos el campanario y también la parte derecha de la fachada frontal, pues parece que ya no tienen ese aspecto tan cuidado como veíamos en la fotografía anterior, aunque también hay que tener en cuenta que desde luego pues no era una población rica y no tenemos que imaginar que en sus mejores momentos esto era radicalmente diferente. Y aquí hay varios protagonistas, evidentemente pues sí, las personas que están en ese primer plano, pero ¿dónde están? Pues están en la balsa de la Musara, y los que la conocemos bastante bien, lo primero que nos sorprende es, bueno, joder, la balsa ha cambiado un montón, ¿no? Porque en la actualidad hay un muro que tiene diferentes torres de piedra y esas torres están unidas por unas barandillas de madera que protegen o evitan que alguien pueda caer al agua. Y también tenemos esta fila de árboles que hoy en día pues no, digamos que no están ahí. Y esta foto pues a mí me parece muy interesante porque nos da una perspectiva de cómo era esa calle mayor, entre comillas, que estaba justo en la parte anterior y luego pues no deja de ser curioso ver la ropa que llevaban las personas de la época. Vamos con la foto número 6. En este caso no es una única foto, sino que es un conjunto de fotos que nos enseñan uno de los edificios para mí más interesantes de los que quedan hoy en pie, aunque también es verdad que no son demasiados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues ahí tenemos el Refugi de las Airasas, ese edificio que está coronando la punta de las Airasas, ese risco que tiene un mirador espectacular de la planicie del Baix Camp, desde el que vemos la Costa Daurada. Y por cierto, si no lo sabes, en los días de cielo sereno, según uno de sus últimos habitantes, lo que vemos en el horizonte es la isla de Mallorca. Ahí es nada. Bueno, pues tenemos el Refugi, que por lo que se aprecia era bastante alto, tenía chimenea, y es verdad que en esta primera foto pues no queda del todo claro, pero la entrada no está donde hoy pensamos que está la entrada. Vamos a imaginar que estamos en el mirador de la Musara, que a la derecha nos queda el Refugi de las Airasas. Lo que hace la gente normalmente es entrar por estas ventanas o puertas que hay pues prácticamente en el precipicio, pero la puerta no estaba ahí, eso eran 3 ventanas. La puerta estaba precisamente en la parte opuesta
del edificio. Y aquí vemos un conjunto de personas que están junto a una rampita que en realidad era una escalera con la puerta de entrada. Cuando entrabas al refugio te encontrabas con el comedor y la cocina, porque eran 2 habitáculos, pero la cocina y el comedor estaban juntos, y luego si accedíamos a la otra habitación lo que teníamos era el dormitorio, y se trataba pues evidentemente de un refugio excursionista que desgraciadamente llega en un momento no demasiado bueno, porque se acaba de construir en la década de los años 20, en el 1924, y como es bien sabido, pocos años después empieza la guerra civil. Y el refugio se inaugura en la década de los años 20 y luego se inaugurará en los años 50, ya cuando la Musara pues prácticamente era un pueblo abandonado. Si te ha gustado este vídeo, quiero que sepas que yo me estoy planteando hacer una segunda parte porque me lo he pasado muy bien. Además, tengo muchísimas más fotos, tanto del pueblo de la Musara como de otros pueblos de las montañas de Tarragona. Así que si tú quieres esa segunda parte, dale a me gusta a este vídeo, déjamelo también en los comentarios con lo que te gustaría que hiciera en esa segunda parte o en otros vídeos. Y también recuerda que si quieres repasar o conocer cómo era la historia del pueblo de la Musara o sus leyendas urbanas o cómo se acabó convirtiendo en un pueblo abandonado, lo tienes todo publicado en caminoconsantiago.com. Hasta pronto.